organizado el grupo filosófico y cultural La Tertulia. Para nosotros es un placer poder tener el privilegio de que usted esté aquí con nosotros. Gracias. Para los que no lo saben, este señor es Domingo Abreu Collado. Es fundador del grupo de espeleología Espeleogrupo y también es el jefe del departamento de espeleología del Ministerio de Medio Ambiente. Un defensor del medio ambiente y está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Gracias. Déjenme poner para que ustedes puedan ver la presentación que tengo en una forma más rápida. ¿Pueden verla ahí? No, aún no la ven. Un segundito. Entonces cayó. Un segundo. Un segundo, no se... Sí. No se impacienten. Estamos tratando acá para que se vea la presentación. Claro. Ok. De acuerdo. Ok, ¿pueden ver ahí la pantalla, sí? Sí. Perfecto. Se ve bien. Ok, bien, como fui avisado y presentado, Domingo Abreu Collado, con la diferencia de que ya no soy del Ministerio de Medio Ambiente. El 17 de enero y producto de la lucha que tuvimos para evitar que se ocupara el Parque Nacional del Este, o sea, el Parque Cotubanamá, enfrentamos al propio ministro de Medio Ambiente y él nos votó a 2 o 3 de allá, ¿no? Naturalmente nosotros no íbamos a transigir. Por mí no hay problema. Entonces, si ven, como la conferencia es fundamentalmente sobre megaminería, vamos a comenzar por las últimas noticias que tuvimos sobre megaminería, que fue precisamente el 12 de abril de este año. ¿Me oyen todos, sí? Sí, perfectamente. Yo por lo menos lo escucho. Perfecto. Entonces, esa última o cuasi penúltima información importante sobre megaminería fue lo que publicó el Banco Mundial ese domingo 12 de abril, en el que establece que la América Latina y el Caribe vivirán desde el 2020 una contracción del Producto Interno Bruto de 4.6%, en una crisis que sumirá en recesión a todos los países, salvo a Guyana, que crecerá, y República Dominicana, que se mantendrá estable. A nosotros nos pareció tremendamente raro eso, porque ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a quedar totalmente estables y que además que Guyana va a estar creciendo? Y según ellos, decían, el socavón por los efectos del COVID estará seguido de una recuperación con un crecimiento del 2.6%. Un segundito. ¿Dónde lo voy a seguir? Bajando. De acuerdo. Un segundito. Ok, de acuerdo. Entonces, para allá. Un segundo. Bien. Que significará un duro golpe para las principales economías de la región. Se habla de toda América, con excepción de Norteamérica, con una contracción del 5% en Brasil, 5.2% en Argentina, 6% en México, una caída del PIB del 2% en Colombia, del 3% en Chile y del 4.7% en Perú. Y añadía que los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos. Había declarado Martín Rama, que es el economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué? Para los que no sabían mucho sobre Guyana,
bueno, yo tampoco sabía mucho, me puse a averiguar, ¿no? Buscamos Guyana para esta presentación, ahí está, es un país pequeño. Antes, junto con Surinam, creo que eran dos Guyanas que había, junto a Venezuela, pues ese Guyana es el que va a sobrevivir con ganancias prácticamente, como dice el Banco Mundial y el FMI. Inmediatamente a esa, gracias, bebé, a esa información salió una publicación acá de que el oro sería la salvación de la República Dominicana luego del problema de la pandemia, ¿no? O sea, nosotros íbamos a salvarnos por el asunto del oro. Igualmente salió otra información de la Cámara Minera Petrolera, hablando también sobre lo mismo, y otra información hubo del ministro de Energía y Minas, en el que consideró que en medio de todo la debacle, la destrucción económica, o sea, porque prácticamente se destruida la economía del país, ¿no? Y sanitaria por la pandemia del COVID, la minería metálica pudiera ser, especialmente con la explotación del oro, un oxígeno para las finanzas de los países que explotan ese metal. Él agregó que, basado su criterio en que mientras los distintos sectores de la cadena económica están en declive, con excepción de algunos de la industria farmacológica, instrumentos médicos, etc., los precios del oro siguen escalando en el mercado internacional como resultado de la protección a futuro que buscan los inversionistas. Es decir, que por donde quiera que mirábamos, nos decían o nos dijeron que el oro era nuestra tabla de salvación. Buscamos la situación de Guyana y encontramos esto, ¿no? La economía de Guyana exhibió un crecimiento moderado en los últimos años y se basa en gran medida en la agricultura, en las industrias extractivas. La economía depende en gran medida de la exportación de 6 productos básicos: azúcar, oro, bauxita, camarón, madera, arroz y algunos otros. Pero vimos, aparte de toda esa información general, que en desarrollo en conjunto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el programa de recuperación económica en Guyana redujo significativamente el rol del gobierno en la economía, incrementando la inversión extranjera, y permitió al gobierno cancelar el interés de la deuda debido al gobierno extranjero y bancos multinacionales, y causó la venta de 15 de los 41 negocios apropiados por el gobierno. Es decir, aparte de estar privatizándose una serie de negocios allá, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario han sustituido el rol de la economía del gobierno. O sea, el gobierno no maneja económicamente Guyana, sino que la manejan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ellos son el gobierno allá, y es lo que prácticamente le están proponiendo a República Dominicana, por lo que se ve. Porque va a venir otra información en la que ellos van a hablar de que si queremos echar para adelante acá, luego de la pandemia, van a tener que manejar prácticamente ellos la economía a partir del oro. En Guyana, la empresa de comunicación de telecomunicaciones, compañía telefónica y capital de madera, arroz, industria pesquera, etcétera, también fueron privatizadas. Corporaciones internacionales fueron contratadas para administrar la enorme compañía de azúcar Guisuku y la compañía minera estatal más grande de bauxita. Una compañía americana, o mejor dicho, norteamericana, fue permitida a abrir una mina de bauxita, y 2 compañías canadienses fueron permitidas a desarrollar la mina de oro a tajo abierta más grande de Sudamérica. Es decir, el proyecto mega minero a cielo abierto más de Sudamérica está ahora en Guyana. No obstante, los esfuerzos por privatizar las 2 compañías mineras de bauxita del Estado, Berbico Mining Company y Linden Mining Company, no han tenido éxito, pero ustedes pueden estar seguros de que lo van a hacer. Tarde o temprano van a privatizarlas. Fuimos buscando más y vimos en qué estaba Guyana en términos de la solución de problemas de pobreza en su población. Y vimos que el 35%, y son estadísticas del 2006, el 35% de la población de Guyana está bajo la línea de pobreza, por lo menos en ese año. Comparado con la nuestra, es el 20%. Es decir,
nosotros estaríamos mejor que Guyana. Estamos hablando del 2006. No sé cómo habrá, aunque esas son informaciones que se hablan del 2016, aunque estamos hablando de estadística del 2006 para Guyana y para la nuestra también. Es decir, en Guyana, con todo y estar gobernando económicamente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están en peores condiciones que nosotros en términos de empleomanía, o sea, de pobreza más que nada. Entonces, si lo que nos están proponiendo es utilizar la minería, la megaminería, recurrir a la megaminería para prever la debacle económica que podemos tener luego de la pandemia, tendríamos que revisar cómo se está manejando eso acá. Esa es nuestra isla. Vamos a pasar un poco rápido porque hay cosas que ustedes seguramente las conocen, ¿no? Esa es Dominicana y Haití, la isla. Los ambientalistas no podemos no manejamos República Dominicana y Haití, es decir, la isla de Santo Domingo, porque somos un solo ecosistema. Vamos a ver si esto no funciona. Ok. Ahí tenemos las divisiones, algunas de nuestras unidades geomorfológicas más importantes. Ahí tenemos el mapa de Dominicana con todas las oportunidades mineras. Principalmente en este caso, toda esa parte amarilla se habla de calizas. Debes recordar que las calizas también están siendo explotadas acá. Y explotadas a tan gran escala que las islas Turcancaicos han estado desde hace cerca de 20 años o más. Esas islas han estado creciendo en base a la caliza que nos compran a nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo del país, ¿no? Y hablo de la industria minera de calizas, que les vende calizas a turcancaicos y ellos van creciendo con nuestras calizas, unos bloques gigantescos que mandan por allá. Esta parte es importante. Esa línea de puntos que ustedes ven son las fallas, nuestras fallas sísmicas, nuestras fallas geológicas. Son en total unas 14 fallas. Esta línea de puntos que ustedes ven acá, esa no, que es la número 11, que corre toda la península de Tiburón y se mete acá a la parte territorial dominicana. Es la Enriquillo Planta en Gardán. Esa fue la falla que se movió para que ocurriera el sismo que llevó a Haití a estas condiciones que todo el mundo conoce. Pero antes, en noviembre del 2010, hubo un crecimiento del río Soleilet que mató muchísima gente, se llevó poblados enteros. Esas no son las... ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Por lo menos lo de Soleilet. Y es lo que ocurre regularmente. Ya a partir de ayer, 1 de junio, ¿no? Entramos en la época ciclónica, nuestra temporada ciclónica. Que los ciclones realmente no tienen que esperar que sea 1 de junio, 24 de diciembre, sino ellos simplemente arrancan, y más en las condiciones que estamos ahora. Precisamente la semana pasada, o poco más días, hubo una tormenta en el Océano Pacífico que metió tanta agua al Salvador que hubo arrastres de vehículos. Eso fue una inundación tremenda y todavía no habíamos entrado en época ciclónica. Pero hablo de las fallas sísmicas porque es un riesgo que tenemos permanentemente. Nosotros estamos amenazados permanentemente por sismos y ocurren. Y con más posibilidades en estos días, porque están habiendo cambios geológicos, movimientos de placas que no digamos amenazan, porque ya no quieren amenazar a nadie, simplemente nos ponen en sobreaviso de las cosas que pueden pasar. Recientemente, creo que hará 2 semanas, hubo un movimiento sísmico de la falla que recorre el Valle del Cibao. Algo realmente riesgoso meterse con la falla del Cibao. Entonces tenemos
estas posibilidades de movimientos tectónicos y tenemos entonces también estas posibilidades ciclónicas, ¿no? De huracanes sobre la isla entera. ¿Por qué estoy mencionando? Un segundito, estoy buscando. Ok, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la megaminería necesita para su desarrollo la construcción de unas presas de cola enorme o grandes piletones para poder enviar todo el desecho cianurado que produce. Ese desecho cianurado, por cientos, miles de toneladas, se queda para siempre ahí. O sea, eso no tiene ninguna solución, simplemente se acumula ese desecho. Cuando ocurren estos ciclones acá, sabemos cómo se pone la isla entera, qué ha ocurrido, la cantidad de muertes, desplomes, arrastres, desbordamiento de ríos y presas. En las ciudades pues se hacen unas inundaciones tremendas. Todo eso lo conocemos, esos son nuestros riesgos. Comencemos ahora por otro lado, sobre el oro. Yo he estado insistiendo desde hace un par de años en que nosotros estamos cerrando un ciclo, el ciclo del oro. Ese ciclo que comenzó con la llegada de los españoles. Ahí comenzó este ciclo notorio para la isla de Santo Domingo y el Caribe. Y digo que se está cerrando ahora no porque se está clausurando, sino porque llegó al punto de reinicio. En 1492 se inició. Y estamos llegando entonces ahora al punto de cierre de ese tipo, más o menos de ese tipo de minería, para el reinicio. Ese reinicio comenzó en realidad por el 2013, 2015-2013. Con el arranque del Barrick Gold y Gold Corp en la zona de Cotuí. Ahí recomenzó otro ciclo más grave. El oro anteriormente era un mineral que se veía, es decir, si usted iba a los ríos y todavía puede irse a los ríos y busca, usted lo ve. Se puede ver en pepitas, en granos, ¿no? Pero anteriormente usted podía encontrar oro en vetas. Encontraba una veta y usted lo veía, usted veía el mineral, podía seguirlo. Y con una piqueta podía irlo sacando, y con una piqueta y una cuña era sacando hasta que luego pues comenzó a hacerse más industrial la minería. Entonces se utilizaban ya otras formas de darle seguimiento al socavón. Iban creando cuevas, en tanto iban mirando el filón, la veta que se veía, iban sacando. Pero eran maneras que no dañaban sensiblemente el ambiente. Luego, con el uso del plomo, cuando empezó a escasear o cuando ya no se encontró el oro en vetas o en filones, comenzó a extraerse el oro que quedaba asociado en menas, ¿no? En algunas zonas habían y hay cantidades de oro casi en polvo que puede ser colectado y utilizando el plomo, disolviéndolo junto con el material que trae el oro, pues el oro se queda asociado al plomo. Y luego entonces el plomo se destruye y se va rescatando el oro. Pero eso es altamente contaminante. Tan contaminante que puede matar a la gente. La gente bregando con plomo, pues puede morir, puede resultar todo el organismo contaminado con plomo. La contaminación con plomo se llama saturnismo, la enfermedad que produce. Un ejemplo de eso fue lo que ocurrió en el 2012, en donde estaban minando una zona y empleando niños, porque como esto es tan artesanal, en África, por ejemplo, en Nigeria, Lagos, estaban una cantidad de niños trabajando, porque abren zonas de mina, a ellos no les importa. O sea, el negocio del oro en el mundo no le importa quién se sacrifique con tal de que se produzca oro y ellos puedan comprarlo y comerciarlo. Pues allá, en menos de una semana,
murieron cerca de unos 400 niños y habían otros que estaban graves. 400 niños de un fuetazo y lo enterraron todos juntos, ¿no? Habían muerto por contaminación por plomo. También el uso del mercurio se usa para, también para la obtención de oro, ¿no? Para separar el oro del resto del material. Pero igualmente el mercurio es tremendamente contaminante, tanto para las personas como para los animales. Cuando el mercurio se va al río, pues evidentemente pues, es contaminación total. Pero el gran descubrimiento de la minería fue el cianuro. El cianuro, que antes no era tan necesario utilizarlo mientras se podía ver el oro, buscarlo, ¿no? Llegó a hacerse imprescindible para la gran industria de la minería, es decir, la megaminería en busca de oro. ¿Por qué se hizo fundamental el cianuro? Porque resulta barato en correlación al plomo y a otros minerales o a otros productos, resulta mucho más barato para la obtención de oro. Este es un proceso mediante el cual se va retirando de los sitios donde se supone que hay oro, ¿no? Porque ya hay oro que no se ve, es oro totalmente pulverizado y regularmente las empresas muestrean la zona haciendo unas perforaciones como esa que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿no? Se hacen una serie de perforaciones, se consiguen esas muestras y esas muestras les dicen a ellos la cantidad, el porcentaje de oro que pueda haber en el sitio. No porque se vea tampoco, no es porque se vea el oro, sino esas muestras son sometidas a tratamientos químicos, ¿no? Y entonces ese tratamiento arroja un resultado y te dice qué porcentaje de oro hay por onza o por metro cuadrado, les dice el porcentaje. Luego de eso, cuando se determina que hay oro y si es comercializable, empieza entonces a buscar, no buscar el oro, sino a sacar todo el material. Todo el material, o sea, todo se lo van llevando y lo van procesando, se va moliendo y luego de molerlo se va depositando en ese tipo como de montañita, ¿no? de placas superpuestas y todo eso se rocía con cientos de miles de galones de agua con cianuro, pero cianuro en toneladas también. El cianuro se asocia químicamente con el oro, ¿no? Y lo lleva hacia otro sitio, hacia unos hilos enormes, claves, a unos autoclaves, donde se van a calentar y asociarse, a mezclarse con carbón. Entonces, en ese calentamiento, el cianuro se deshace del oro y es el carbón el que se asocia con el oro. Entonces, todo el material que queda, el cianuro y todas las demás desperdicios, desechos, ¿no? Son enviados a unos piletones, vamos a verlo más adelante, y es ahí donde van a quedar. Ese es el proceso rápidamente visto, ¿no? Se localiza el oro, se empieza a llevar o se dinamita, bueno, siempre se va a dinamitar porque no hay otra manera de remover rocas y tierra. Pero lo primero que desaparece es la capa vegetal, como ustedes pueden ver ahí. Toda esa capa vegetal desaparece, se va. Y junto con la capa vegetal se va todo el humus, toda la parte húmica, el suelo productivo, ¿no? Entonces se dinamita todo y se empieza a llevar hasta que se hacen estas perforaciones. Y todo el desecho que se produce, principalmente el desecho cargado de cianuro, es el que va a las presas de cola o a unos piletones enormes. Vamos a verlo acá. No, más adelante. Esto siempre quiero mostrarlo. Eso es lo que nosotros perdemos. O sea, estamos cambiando oro
por esta vegetación, por ríos. Esto que ustedes ven aquí al lado es una cala en donde presenta la formación de suelo desde millones de años atrás hasta lo más reciente. Es decir, esto se comenzó a formar hace millones de años y ya en los últimos 100.000 años, 50.000 años, nosotros vamos teniendo esta capa húmica. Fíjense que hay un cambio de color según va creciendo y aumentando la vegetación, que va muriendo naturalmente, digo, muriendo no desapareciendo, sino que los árboles mueren y eso, se va acumulando toda esa materia orgánica y esto es lo que nos va quedando, que es el manto húmico más productivo en términos agrícolas. Entonces eso es lo que nosotros estamos prácticamente regalando, es decir, la presencia ambiental, la presencia, la posibilidad de producción agrícola, la posibilidad de agua, es lo que nosotros estamos cambiando o renunciando por la minería. Cuando la minería pasa sobre ese sitio, ya ahí no queda ni esperanzas, no queda más nada. Y de cada 20 toneladas, ¿no?, de esos desechos, es de donde se ha sacado por lo menos un par de onzas, 3 onzas de oro por lo menos, quizás una, de manera que un anillito de oro le cuesta al planeta 20 toneladas de desechos cianurados que no van a ser procesados para curarlos ni para eliminar el cianuro por el estilo. Este es el tipo de piletones que se construye también para eso, ¿no? Si ustedes ven estas construcciones acá de 1 y 2 niveles, pueden comparar la profundidad y el tamaño de estos piletones que se cubren en el fondo con un material supuestamente para que no percole el cianuro, el agua y el cianuro no percole hacia abajo. Pero pasa una de dos cosas. Cuando hay tormentas o ciclones, todo esto se inunda. Y al inundarse, todo esto se va a nuestros ríos y al mar. O con el paso del tiempo, este material se pudre. Y al pudrirse, pues todo el cianuro y el agua, pues va a pasar al subsuelo. Es decir, que no hay manera de que nos salvemos del cianuro por ese medio. El cianuro es sumamente contaminante, sumamente dañino. Cuando está disuelto en el agua puede causarnos problemas en los ojos, que llegue hasta la ceguera, dolores y malestares, enfermedades abdominales, quemaduras químicas en la piel, causa problemas en inflamación en la pelvis, creando problemas en los órganos reproductivos. Hay una cantidad de cosas que podemos ir viendo más adelante. En los niños es más terrible el efecto del cianuro. Y más que en los niños, en las mujeres embarazadas o por embarazarse. Esas son quemaduras, esas fotos son de Honduras. Quemaduras ocurridas a personas en las zonas mineras, ¿no?, donde el agua, los ríos, los arroyos se contaminan y la gente no ve el riesgo, se mete, usa las aguas, se baña con esas aguas y luego entonces llegan estas quemaduras y la penetración del cianuro a la sangre. Le decía que en las mujeres embarazadas o por embarazarse es todavía peor el riesgo porque cuando se contaminan por cianuro, el cianuro se va a la sangre y en la sangre causa lo que se llama hipoxia citotóxica. O sea, el cianuro le roba el oxígeno a la sangre y ustedes saben que es la sangre la que va formando el feto. Entonces, ¿qué pasa con una sangre defectuosa? Pues te presenta un feto defectuoso. Hay casos, por ejemplo, como esta cuadruplicación de cerebro. Es un caso también ocurrido en Honduras, que han ocurrido varios. Antes, donde nunca hubo problema de eso, pues ya ha ocurrido una cantidad y está documentado y reportado por médicos. Ocurren ese tipo de nacimiento. En República Dominicana tenemos una red hidrográfica enorme, ¿no? Tenemos, por suerte, mucha agua por todas partes.
pero esa agua nos la garantizan los bosques que existen, como ustedes bien sabrán. De Haití no tenemos la misma, toda la información, sabemos que hay agua por muchísimos sitios, pero sabemos también que es el plano del Artibonito, ¿no? Por donde más agua entra principalmente a partir de la República Dominicana. O sea, el agua, la principal fuente de agua que entra a Haití, es del río, por el río Artibonito, va, mejor dicho, desde aquí, desde República Dominicana. En nuestra cordillera central, como pueden ustedes ver, es donde están nuestras principales presas, ¿no? Esa es nuestra cordillera central, ahí están nuestras principales presas. Pero ¿qué pasa con eso? Ocurre que es también la cordillera central donde se ha planteado, o plantea la megaminería, establecerse, ¿no? O sea, la Eurasian Miners Incorporated creó este mapa, estableciendo que desde Haití hasta, ocupando toda la cordillera central, ¿no? Es donde está lo que ellos llaman el cinturón del oro, la plata y el cobre. Y para la megaminería, y más que nada como están proponiendo ahora, que puede ser la solución a todos nuestros problemas, la megaminería ocuparía toda nuestra cordillera central para darnos millones de dólares a todos, ¿no? por el oro que van a extraer. Esa es la propuesta, ¿no? Minar la cordillera central completa. Pero hay otra empresa, la Majesco Resources, que establece que ese cinturón de oro, plata y cobre va desde Haití, ocupa buena parte de la cordillera central acá y principalmente hacia Yamasá, y llega hasta Miches. Todos ustedes saben que Miches recibía por arrastres una cantidad de oro aluvional, y en la zona que le llaman la mina de Miches es donde más oro aluvional lavado con bateas donde se obtenía, ¿no? Ese mapa es del Majesco Resources, es el plan, lo que ellos le plantean, lo que plantean al país. Entonces, hasta ahora la gente solamente oye hablar de Barrick Gold, pero no es solamente Barrick Gold la que está aquí. Nosotros tenemos, junto con Barrick Gold, la Gold Corp, que comparten las acciones de su empresa entre 60 y 40%. Está la Globestar Gold Quest, que ya está establecida en San Juan de la Maguana y tiene 6 zonas para explotar. Está la Unigold, que está ahora mismo en la zona de Dajabón y el área de Santiago Rodríguez. Está la Everton, que está en Maimón. Tenemos la Newmont, M&M, Linear, Perilia. Perilia es una empresa, es china, ¿no? Que esos son también muy agresivos. Está además la Drummond, Mayesco ya lo mencioné, el Sumine, Colmidón, Santo Mining, Panterra, Haití Gold, Delta, Eurasian, y hay otras más, se han ido estableciendo más, porque ellos saben, y las leyes que se manejan en República Dominicana establecen que no se pueden tener monopolios en minería. Entonces ellos lo que hacen es que multiplican sus nombres. Muchas de esas empresas pertenecen prácticamente a una sola, pero se presentan acá como empresas diversas y naturalmente se reparten el largo pastel que va desde Haití hasta Miches para su explotación. Eso es lo que se plantea, ¿eh? Estos mapas no lo hicimos nosotros, no lo hacen ellos, ¿no? Majesco Resources, Eurasian Miner, la propia Barrick, ellos tienen todo su mapeo, todas sus ubicaciones de dónde está todo el oro que van a sacar, y si tienen que llevarse la cordillera entera, pues, y se lo permitimos, pues se la van a llevar. O sea, ahí no hay vuelta floja. No se va a respetar nuestras áreas protegidas, naturalmente. Bueno, ya comenzaron a entregarse.
Por ejemplo, en esta zona que es donde estaba el parque Manolo Tavares, ¿no? El parque Manolo Tavares, pues ya renunciaron a él, o sea, lo entregaron. Y Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Rodríguez, Antonio no sé qué cosa, que es el gobernador, el senador de Santiago Rodríguez, no, es el que está desmontando, aprovechando la madera, desmontando, porque eso también va a ser minado ahí. Eso lo va a minar, creo que la Unigold, que va a minar en esa zona. Así como ustedes habrán visto la desidia del Ministerio de Medio Ambiente y su ministro con los parques nacionales, no le está importando, porque para él está también convencido que este país es minero y aquí simplemente no hay razón de que haya áreas protegidas cuando la riqueza está en el oro. Nosotros vamos a ser tan ricos que cada uno de nosotros va a ser millonario, de manera que no vamos a necesitar áreas protegidas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay algún accidente en la megaminería? Los mejores, en vez de uno teorizar, uno entonces predica en este caso con ejemplos. En el año 2000, en Rumanía, hubo una filtración en una mina, que fue perdiendo, se fue filtrando una de las presas de Kola, y salieron más de 100.000 metros cúbicos de agua pesada, contaminada, fundamentalmente cianurada. Esos 100.000 metros cúbicos que se fueron por una cañada, la mina de Bayamare, fueron a parar al río Danubio. Pero además de parar el río Danubio, haberlo contaminado a lo largo de 2.000 kilómetros, a lo largo del propio río Danubio, a lo largo de 2.000 kilómetros contaminado, matando todo lo que tenía, contaminó todas las riberas de Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, Hungría, Serbia y Montenegro, y luego se metió al Mar Negro. Lo que yo siempre recuerdo a la gente es que noticias como esta no nos llegan. Aquí nadie supo de eso. Eso fue en el año 2000, hace ya 20 años, pero no han podido recuperarse, porque en esa área se perdió el principal parque salvaje que tenía, se arruinó totalmente, ¿no? Nosotros somos este tamaño comparado con Rumanía. Sin embargo, aunque somos más pequeños, tenemos mayores elevaciones. Si en Rumanía le tomó una semana o casi 2 semanas bajar desde Bayamare hasta el Danubio, le tomó 2 semanas, nosotros, cualquier accidente que ocurra en nuestras montañas, se tarda apenas horas por la elevación nuestra. Fíjense que todas estas elevaciones en los países que fueron afectados, como Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, Hungría, Serbia, Montenegro, todas sus mayores elevaciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, las mayores elevaciones de esos países, todas son más bajas que el Pico Barraco, aquí tiene 2.644 metros. Luego tenemos una cantidad esos son ejemplos, ¿no? Hay mucho más elevados que allá. Eso significa que cualquier derrame que ocurra en cualquiera de nuestras lomas, nuestras montañas, baja muchísimo más rápido y se va mucho más rápido a los ríos y a nuestro mar. Pero ese no ha sido el único accidente tremendo que ha ocurrido, ¿no? En Dakota del Sur de Estados Unidos, en el 89, hubo un accidente. En Carolina del Sur también. Voy a pasarlo rápido esto porque simplemente entérese de todos los accidentes que hay, no podemos entrar en detalle. En Nevada también hubo otro accidente con cianuro. En Colorado, otro. Es importante saber que cada vez que ocurre un accidente de eso en los Estados Unidos, prohíben el cianuro en el sitio, es decir, en el estado, o el estado decide prohibirlo. No lo prohíben antes, ¿no? Esperan que haya un accidente, entonces ya con lo que hay, pues entonces lo prohíben. En Sudáfrica ha habido varios accidentes. Y todos esos accidentes no solamente
arruinan ríos, sino también que se llevan cientos de personas, ¿no? En Australia, pues también ha habido accidentes, ¿no? En Nevada hubo otro accidente en el 97. En Guyana han habido más, cerca de 13. Guyana, la que gobiernan ahora el FMI y el Banco Mundial, pues han habido varios accidentes por el asunto de lo en Kirguistán también. En Dakota del Sur hubo otro accidente, otro Guyana, en Papúa Nueva Guinea, ya mencionamos Rumanía. Australia hubo otro en el 2001, en China otro en el 2001, en Ghana han ocurrido, África, 4 accidentes. Pero África es prácticamente noticia nula de lo que ocurre allá, como si no fueran personas las que mueren, ¿no? En Nicaragua hubo un accidente en el 2003, en Nueva Zelanda en el 2004, en China otro accidente en el 2004, en Colombia un accidente en el 2008, en Honduras han habido varios accidentes, pero ese arrastró bastante, causó bastante daño en el 2009. En Perú, en el 2010, Perú tenía la fama de tener el sitio, el área contaminada más, o sea, lo más contaminado del mundo, y es la mina de oro La Oroya. Pero nosotros también estábamos metidos en eso, cuando aquí en Jaina hubo una contaminación por plomo, en el que murieron una cantidad enorme de niños y habían cientos que estaban enfermos que no se iban a recuperar. Este ejemplo es bien interesante, el ejemplo de Canadá. Yo iba a ponerle a ustedes acá el video del derrame que hubo en Canadá en el 4 de agosto del 2014, que fue también una noticia que a nosotros no nos llegó. Pues uno piensa cómo es posible que este país, que es la madre de todas las empresas mineras, ocurran accidentes allá, y ellos como si nada, no que como si nada ha pasado, o sea, no se supo. Para acá nadie tuvo noticias de eso. Todo ese material arrastró cerca de 15 millones de metros cúbicos. En principio decía, la primera noticia decía que eran 5, y una semana después se determinó que habían sido 15 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, que es una presa que se rompió y se fue hasta el océano Pacífico. Eso fue el peor accidente ambiental que ha tenido Canadá, bueno, que ha tenido Norteamérica en realidad, incluyendo Canadá. No deben olvidar, pero no lo tengo aquí lamentablemente, los últimos 2 accidentes mineros que ha tenido Brasil. Oye, lo de Brasil, eso fue una cosa increíble, porque eso arrastró ciudades que resultaron contaminadas, y la minera Vale, que es como se llaman los responsables de eso, o los irresponsables de eso, no han respondido a las miles de personas, miles de familias que resultaron afectadas por eso. Y no responden simplemente porque algo que prevén todas las mineras es la ley, que la ley les favorezca en cualquier cosa que ocurra. Hay un detalle, y es que a partir de cuando ocurrió lo de Baia Mare en Rumanía, el Parlamento Europeo se reunió para ver lo que podía hacerse con relación al cianuro, pero se reunió a partir del propio año 2000, y no fue sino hasta el 2010. O sea, se pasaron 10 años analizando el problema para ver qué es lo que iba a hacer la Unión Europea con relación al uso de cianuro. Y entonces, pues, entre las cosas que establecieron hay 2 puntos fundamentales. Se pueden leer ahí abajo. El primero es que el Parlamento Europeo considera que el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea establecidos en la Directiva Marco sobre la política de aguas, esto es, conseguir un buen estado químico de las aguas y proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, solo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de la tecnología minera a base de cianuro. Y un punto interesante también fue que el Parlamento pidió a la Comisión de la Unión Europea, de reunir a todos los países, que proponga la prohibición completa del uso de la tecnología minera a base de cianuro en la Unión Europea, o sea, todos los países de la Unión Europea, antes de finales del 2011.
puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras y que, al mismo tiempo, proceda a una evaluación de impacto ordinaria. ¿Por qué ocurrió eso? Porque se pasaron 10 años preguntando, analizando en universidades, organizaciones, científicos, y nadie pudo demostrar la imposibilidad de que el cianuro en algún momento saliera por un sitio, o de los daños que ocasiona el cianuro, o de los daños que ocasiona en términos generales la megaminería y el uso de cianuro. Entonces simplemente decidieron, esto simplemente se prohíbe totalmente. Entonces decidieron prohibir el uso de cianuro en toda la Unión Europea. Aunque a partir de ahí han empezado con unos inconvenientes, que hay un estado que dice que sí, hay otro estado que dice no, hay uno que se va a salir de la Unión Europea. Entonces están todavía en eso. Pero es importante que se sepa que la Unión Europea lo prohibió totalmente en sus países, el uso de cianuro. Pero es una noticia que tampoco se supo acá. O sea, acá nadie habló de eso. Salvo nosotros que empezamos a hablar de eso, pero increíble. Entonces tenemos que un país, una isla, con esta presencia sísmica permanente que puede romper cualquier presa cargada de cianuro o cualquier espeletones en cualquier parte de nuestra cordillera central, que estamos permanentemente bajo los efectos de a partir de cada 1 de junio, los efectos de los huracanes que pueden también diseminar por el país entero todo ese cianuro, y con una situación que nos plantean estas empresas, nos plantea el gobierno, nos plantea el FMI, nos plantea el Banco Mundial, de que el oro es lo que nos va a resolver todos nuestros problemas a partir de la pandemia. Claro, previendo que el desastre es total, según ellos, el desastre económico es total, y el oro es lo único que nos va a salir. Claro, algo que van a aprobar no solamente el gobierno que está, sino cualquier gobierno que salga también. Van a decir que sí, que necesitamos el oro, que sin el oro ya no podemos vivir, que el oro es el oxígeno del mundo y que el oro vale más que el agua. Pues ya realmente ellos están todos están en eso. Uy, se me fue esto. George, un segundito. Damn. Prim. Un segundito. No tengo aquí se me fue Pero se está viendo la diapositiva. Sí, pero yo no la estoy viendo aquí, entonces no puedo ir explicando. Déjame ver cómo puedo restaurar esto acá, Power. Un segundito, porque entonces no puedo. Un segundito. Ahí está, muy bien. Gracias, baby. Entonces, eso es lo que se nos está planteando, ¿no? Cuando nos hablan, cuando hemos hablado porque nos hemos reunido muchísimas veces, casi nos vamos a la trompa cuando nos hemos reunido con esta gente, con los megamineros, o sea, los de Barrick Gold. Yo he ido 3 veces, luego ya no me dejaban entrar. Cuando ha habido una universidad o alguna institución o instituciones de fuera, canadienses, que han venido acá, y yo he tenido que acompañarle, y yo han tenido que aceptar que yo entre a la zona allá, Barrick Gold, ¿no? Y ellos pues alegan que sus procedimientos se usa tecnología de punta, normalmente dice, como que no va a ocurrir nada. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que hay otras 2 actividades en el mundo que usan la real tecnología de punta, o sea, usan el sumum, el seguro, la seguridad que dan a los que los usan, ¿no? Increíble, que son la carrera o el uso de la carrera espacial, ¿no? El uso de cohetes y eso, y el plan de establecer laboratorios interestelares, y sin embargo ocurren accidentes, ¿no? Por más de punta que sea la tecnología del uso de la fabricación de satélites, colocación y viajes interestelares, hay accidentes y ha muerto gente. O sea, no hay manera de evitar esos accidentes. Pero otra empresa, otro tipo de industria que siempre habla de utilizar tecnología de punta es la producción de energía a partir
la energía nuclear, ¿no? Reactores de energía nuclear. Sin embargo, sabemos lo que ocurrió en Fukushima. Todavía no se ha resuelto lo de Fukushima. Ni creo que se pueda resolver durante muchos años, como tampoco se resolvería lo de Chernobyl. Hubo que abandonar todo eso. Entonces, toda esa tecnología que se habla de tecnología de punta es falso. Realmente no hay tal tecnología que pueda asegurar a la gente y al ambiente de catástrofes terribles. Y mientras más ambiciosos son los planes, más terribles son las catástrofes, ¿no? Entonces, esta propuesta que nos tienen a nosotros, ¿no? para minar, y con toda la tecnología de punta de que hablan, no debe ser aceptada, ¿no? Nosotros consideramos y hemos hablado de que no hay manera, nosotros no podemos aceptar la minería de oro. Y por suerte América Latina entera se está levantando contra todo eso, pero tampoco lo sabemos acá, ¿no? O sea, es decir, uno se entera porque uno recibe informaciones directamente, pero las noticias, aquí, óigame, toda la prensa dominicana está sujeta, amordazada por Barrick Gold. La gente no lo cree. Yo trabajé 10 años en el periódico Hoy y había una serie de cosas en las que se me fue poco a poco prohibiendo hablar. Yo no podía hablar de la Coca-Cola, no podía hablar de Barrick Gold, ninguna empresa del oro, no podía hablar sobre la Falcon Bridge, no podía hablar. Cuando yo vi que ya no podía, pues yo no tiene sentido que yo siga aquí, ¿no? Entonces, Barrick Gold les tiene prohibido a toda la prensa, ¿no? Los periódicos y televisión y radio, les tiene prohibido referirse a ellos si no es cuando ellos envían alguna nota de prensa. Está prohibido, totalmente prohibido. Es así como le estoy diciendo. Es tan así que yo estuve me invitaron a hablar, no sé qué aspecto ambiental, recuerdo, pero en esos días me había enterado de lo que había ocurrido en Canadá. O sea, a los 2 días, por casualidad me invitaron a una emisora de radio a hablar sobre, digo, aquí voy yo a aprovechar y efectivamente, hablando sobre el asunto, abrí mi computadora y les puse, mire lo que ocurrió antes de ayer en Canadá, por esto, Oye, y llamaron inmediatamente al tipo del programa y le dijeron, si no lo callas, te votamos. Y el tipo tuvo, no, mira, para. Lo amenazaron con votarlo, porque esa es nuestra empresa. Estos son algunos análisis que se hicieron en el arroyo Margajita, en algunos de los ríos que están cerca del río Sin, que están ahí en la zona de Cotuí, específicamente, donde está el mismo río Yuna. ¿Y por qué se hicieron análisis ahí? Porque toda la ganadería estaba muriendo, principalmente la ganadería que dependía del agua del río Maguaca. Ahí murieron centenares, pero cantidad de vacas y puercos y chivos de todo. Y la gente comenzó a estar siendo severamente afectada, niños, personas mayores. Y según la recopilación de información, todas estas entes son de ahí, de La Piñita, El Rayo, La Cerca, El Naranjo. Todos esos son parajes de allá de Cotuí, ¿no? Que están cerca del río Maguaca, que utilizaban el río Maguaca. Todo eso son afectaciones por causa del cianuro. Y según ellos, de entre el 2013 y el 2015 murieron, no sé cuánto habrán hasta el 2020, pero entre el 2013, que comenzó la Barrick Gold a trabajar allá, y el 2015, murieron 85 personas solo por problemas de contaminación allá del aire y del agua. ¿Cuál fue la solución que propuso la Barrick Gold? Como el río Maguaca, que ustedes ven aquí arriba a la izquierda, estaba en esas condiciones, ¿no? Ellos propusieron y comenzaron a enviarle a cada vivienda, le enviaban entonces 8 botellones de agua semanalmente. O sea, 2 veces a la semana mandaba 4. Toda esa agua embotellada, tenía ellos que la gente utilizarla para beber, cocinar, lavar, fregar, bañarse, para limpiar, para todo. Y naturalmente no le daba, ¿no? Y entonces comenzó una protesta allá y entonces ellos dijeron, bueno, que si no aceptaban eso, ellos simplemente dejaban de enviarle el agua y que el gobierno se encarga. De ahí en adelante creo que el gobierno se encargó de hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Una gente que vivían con un nivel de salud increíble,
con esas aguas que tenían principalmente del río Maguaca, pues nunca más pudieron utilizar las aguas de ese río. Y han tenido para siempre, ¿no?, que estar utilizando esas aguas. Ellos viven en lucha permanente, eso sí, exigiendo la reubicación, porque ya no pueden utilizar las aguas del río, no pueden utilizar las tierras que están ahí, ya los productos se pierden regularmente, hay mucha gente enferma, gente que está muriendo, bueno, ya les di la gente que ha muerto y muchos más que han muerto ahí, y ellos lo que exigen es que se les saque del sitio, y de hecho no tienen otra alternativa sino salir del sitio porque ya no se puede vivir en esa ahí. Entonces, eso es lo que yo tenía por decirles. Yo soy de la Asamblea Nacional Ambiental, soy el coordinador nacional de Asamblea Nacional Ambiental y presidente del Espelio Grupo de Santo Domingo. Les repito que ya no estoy en el Ministerio de Medio Ambiente, simplemente porque los enfrenté en varias casas. La primera vez que me votaron fue en el 2012. Me votó el primo de Leonel Fernández, Ernesto Reina, porque la Barrigo le ordenó que me cancelaran de allá. Y él no vio otra alternativa que decir que yo no punchaba el reloj y por eso me votaban. Porque en realidad yo lo que vivo trabajando en Cueva, principalmente en el Pomial y otro sitio, porque carajo, qué reloj yo estaba yo punchando, ¿no? Entonces me votaron porque no punchaba el reloj, pero lograron luego reincorporarme otra vez. Y ahora, acá en enero, el actual ministro me votó por enfrentarlo con relación a todo lo que está pasando, no solamente lo del parque Cotuánama, sino todo lo que está pasando en el país. Bueno, eso es lo que yo tenía para decirles en relación con la megaminería. Les agradezco que me haya permitido este espacio. Muy bien, ahora viene el proceso de intercambio, de impresiones, de preguntas, respuestas. Juani, adelante, Juani. Este es el momento de que los tertulianos hagan preguntas, pueden levantar la mano, pueden, Juani, José de Bares, que son personas que están ligadas al medio ambiente, a la ecología, pueden tomar la palabra. Sí. Juani, quería decirte algo, si es posible, hacer uso de la palabra. Adelante, sí. Sí, ingeniero, sí, porque tengo problema aquí con Abreu, con la cámara. Si me está viendo, en lo que es la cola de presa. La presa de cola. Sí, la presa de cola, perdón. Sí. La presa de cola. El filtro, vamos a llamar, esa arena negra de roca ígnea, fina, no, la batería, bueno. Se coloca arena para filtrar los residuos de cianuro con agua en la presa de cola. No. Eso se va ¿Qué se directo. utiliza? Porque yo tengo una duda sobre eso. No, mire, ahí eso no se filtra. Eso se va directamente a las presas de cola. Porque ponerse a filtrar con arena implica que tendrían que tener más arena que desechos. Correcto. Estamos hablando de desechos por toneladas. Miles, millones. Por toneladas. O sea que no hay manera de filtrar nada ahí. Todo eso se va directamente allá. Ellos lo que alegan es que los desechos, y de hecho yo fui allá y no pudieron demostrarlo, supuestamente ellos descomponen el cianuro. ¿Cómo que ustedes descomponen? Sí, en laboratorio, pues, vamos al laboratorio. No se puede ir allá. Entonces, número de disparate. O sea, ellos alegan cualquier otra cosa, pero en ningún país del mundo donde se está utilizando eso se puede descomponer cianuro, no hay manera. Entonces eso se va directamente a las presas de cola y a esos piletores donde se acumula. Ahí no tienen el plástico impermeable, que por un tiempo es permeable hasta que se pudre. Exactamente. Pero no hay otro mecanismo. Aquí no tienen plástico impermeable, que se va directamente a la presa de cola que recibe el río El Yagal. El río El Yagal ahora mismo desemboca en la presa de cola, donde están recibiendo los desechos de cianuro, y esa presa tiene que estar elevando el nivel a cada momento, porque se va llenando, ¿no?
Entonces, Correcto, sí. y ese es uno de, ahora mismo, esa presa debe estar cerca de 80 o 90 metros. Un muro. Sí, sobre la población Wow. que está abajo. Si eso se rompe, eso va a llegar hasta Samaná. Es decir, eso va a inundar, todo ese cianuro Sí, se va. 80 metros es mucho. Sí, mucho. no, pues naturalmente, es alto. Es Domingo, bastante alto. Sí. fuera bueno que usted quitara la pantalla para que se vea la cara suya completa. Compartir pantalla, quítelo. Sí, déjame ver cómo. Y a mí me gustaría que usted me hablara de Barrigol y el oro dominicano, Loma Miranda. ¿Cómo va esa situación? ¿Cómo está el asunto de la explotación del oro? Aquí, realmente nosotros los dominicanos tenemos una mina de oro que pudiera servirnos para salir de la pobreza y de la deuda externa. Es que de eso es que estamos hablando, ¿no? George, de eso es que estamos hablando. Necesito que aparezca yo. De eso es que estamos hablando, es que no hay forma de que con oro resolvamos el problema aquí de deuda externa ni por el estilo. Porque como decían nuestros campesinos, y todavía lo dicen, sale más cara la sal que el chivo, ¿no? Sale más cara la sal que el chivo. Entonces no hay forma de que podamos resolver nada con oro. Nosotros, como ambientalistas, no tenemos el menor problema en que la gente que busca oro en los ríos sigan buscando y vivan de eso, los que buscan oro en los ríos, porque eso es oro aluvional que va, pero hasta ese oro se lo quieren quitar, ¿eh? Acá en la Loma Siete Picos, donde nace el río Sama y el río Isabela, ¿no? Esos nacimientos arrastran oro aluvional, pepitas de oro, se ven, ¿no? Y la cantidad de gente que excava ahí y vive de eso. Pero ya lo quieren. Es decir, ya Unigold y la misma Barrick, ¿no? Ya están pulseando por ocupar toda esa parte. La parte donde nace el río Sama, donde nace el río Sama, que su naciente sería eliminada, echada a perder. ¿No? Pues a ellos no les importa eso. Ese oro que sale de ahí y del cual vive alguna gente, como el poco de oro que se consigue en Río Jaina, ¿no? Y el oro que puede utilizar la gente en cualquier sitio, oro aluvional. Oye, no hay problema con que utilicen ese oro. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es acceder a esta propuesta de eliminar nuestra flora, eliminar nuestros cauces de río, eliminar nuestras aguas para sacar oro que solamente le va a resolver problemas a ellos, si es que tienen problemas. Solamente son ellos los que van a enriquecerse con relación a eso. Nosotros no tenemos nada que buscar ahí. De verdad te lo digo. Sí. Carlos Mercado. Carlos Mercado quiere hacer preguntas. Le estoy abriendo el micrófono. Ya. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, yo tengo dos preguntas. Una es, aquí se habla mucho del tema de la sierra y yo incluso vi un reportaje de toda la sierra del país que bordea la franja territorial con el vecino país de Haití. Y todo el mundo sabe que la mayoría de Loma está lleno de esa gente haciendo carbón. Y todo el mundo, y tenemos ministros y todo eso de medio ambiente, pero yo no veo que en eso se acciona mucho. Incluso hay un reportaje que hizo Patricia Solano a una investigadora donde ella desnuda todo ese tema y yo no veo que las autoridades hacen una acción precisa contra esa tala indiscriminada de agua para convertirla en carbón, y lo que se dice es que mucho de eso es con componentes de oficiales dominicanos. No sé, ahí eso fue lo que yo vi en el reportaje. Y la otra pregunta que le tengo es, yo veo una inquietud de que a nosotros nos está pasando en las grandes ciudades como Santiago y Santo Domingo lo que le pasa a los ganaderos de la línea. Los ganaderos de la línea todos los años tienen una sequía.
y nunca yo veo que ellos hacen un plan y se preparan para eso. Y siempre terminan comprando, cuando hay agua, mucha vaca cara, y cuando viene la seca, terminan vendiendo la barata. Entonces, para esas grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago, yo no veo un plan de que se diga, bueno, la presa que tenemos de abasto, que no está cayendo la suficiente agua para represarla, o si se va a hacer más presa. Esas dos preguntas quisiera que usted me la aclarara. Sí, lo primero es lo de la sierra, Haití, el carbón y eso. En Estados Unidos hay un sitio, a ver cómo que le llama, Silicon Valley. El Silicon Valley, y allá deben trabajar una buena cantidad de jóvenes dominicanos que se han graduado, qué sé yo, y de muchísimos otros países. Y de ahí salen muchas marcas, ¿no? Pero el hecho de que estén trabajando técnicos dominicanos en Silicon Valley, eso no significa que el beneficio de Silicon Valley es de esos dominicanos o de esos jóvenes, ¿no? O sea, beneficio de Silicon Valley para las empresas de Silicon Valley. Eso pasa con el carbón aquí. El hecho de que utilicen haitianos para quemar, para hacer carbón, no significa que el beneficio es de ellos. Son de los dominicanos que los traen para acá. En el año 2000, cuando comenzó a trabajar el Ministerio de Medio Ambiente, que tenía a la cabeza al doctor Framoya Pons, se publicó un mapa de la zona de Pedernales y que hablaba de carbonización del país, precisamente porque la principal responsable del negocio del carbón era la senadora de Pedernales. Y así está todo, ¿no? El principal comerciante de carbón en Santiago Rodríguez, por ejemplo, es el propio senador. Tanto tiene aserraderos donde está prohibido haber aserraderos, ¿no? Tiene de los aserraderos más modernos, y la madera menos importante pues la vende para fabricar carbón. Y quienes cortan y aserran y queman son haitianos. Bueno, entonces la gente le dice, no, los haitianos están acabando con nuestro país. Los haitianos no están acabando con nuestro país. Los dominicanos estamos acabando con nuestro país. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo se acaba con eso? Bueno, pues acabando con la corrupción. Ahora, tenemos el grave problema de que nuestra propia Constitución de la República es la cosa más corrompida que existe. Corrompida y corruptora, porque al permitir corrupción se vuelve corruptora también. La misma Constitución que se creó en el 2010 y que habla de la prohibición del agua y que las playas son públicas realmente, permite entonces, tiene una línea que dice siempre y cuando no haya derechos adquiridos. ¿Y dónde es que no hay derechos adquiridos en este país? Hay derechos adquiridos sobre la tierra, derechos adquiridos sobre las playas, derechos adquiridos sobre los bosques, derechos adquiridos sobre los ríos, entonces estamos en lo mismo. Es decir, hasta que no tengamos una constitución que realmente se vertebre, se elabore en torno a nuestros bienes naturales, principalmente nuestras aguas y nuestros suelos, que el principal respeto sea por esos recursos, porque es en base a esos recursos que existe toda la vida, vamos a tener los mismos problemas. Y siempre va a haber este tipo de corrupción. Mientras haya todo este tipo de gobierno que se fundamenta en corruptores y corrompidos, pues eso es lo que tenemos. Eso no, en principio no es un problema, no hay una solución ambiental, es una solución política que necesitamos acá. Y ninguno de estos gobiernos quiere aplicar ninguna solución política porque todos se benefician de esas cosas. Entonces, en lo que tiene que ver con la ganadería del suroeste, sí, es cierto, los ganaderos siempre ponen el grito al cielo cuando llegan las sequías, y las sequías siempre van a llegar porque son cíclicas. Son cíclicas, así como llegan los huracanes, llegan las sequías, así como llegan los aguaceros, llegan la escasez. Bueno, entonces lo que deberían hacer es tener formas de acumulación de agua para las épocas de sequía. Así como se acumulan plátanos, se acumula arroz, se acumula
lo que se necesita, azúcar, y en Europa acumulan trigo y aquí mismo importan y acumulan trigo. Así se puede guardar el agua para ese uso y racionarla, ¿no? Ahora, eso es toda una empresa, ¿no? El guardar agua para ese propósito. No es solamente construir una presa. En las construcciones de presas que ya están totalmente desautorizadas, ya realmente no vale la construcción de presa porque es pérdida, se pierde mucho suelo y al fin de cuentas las presas se solvatan, las presas se llenan de desechos, de arrastre y eso, y pues ya no sirven y hay que hacer otra presa, ¿no? Pero hay otras formas, por ejemplo, para la energía se pueden utilizar las microgeneradoras, ¿no? En los arroyos se ponen, el arroyo sigue igual, los ríos siguen igual, y eso se puede utilizar. No tiene que haber una gran generadora para todo el país. ¿Quién ha dicho? Si un pueblito de 50 casas tiene un arroyo, eso puede darle la energía que necesita y se acabó, no necesita más nada. Pero claro, yo recuerdo siempre de cuando comenzó la Corporación Dominicana de Electricidad en los años, a mediados de los años 70, que empezó un eslogan que decía que llegaba hasta las redes, tenían que llegar hasta el lugar más lejano. ¿Quién ha dicho que el lugar más lejano estaba esperando que le lleven energía eléctrica? Estaban viviendo tranquilamente sin energía eléctrica, ¿no? Y si había necesidad de energía eléctrica, pues podía tener una alternativa. Pero había todo un comercio ahí en las comisiones con la compra de alambre, las comisiones con la compra de camiones, de equipo, de cosas. O sea, todo y ha sido permanentemente un solo acto de corrupción permanentemente. Entonces, los ganaderos allá sí lo que tienen que propulsar, porque sea el gobierno local, no tiene que ser el gobierno central, el gobierno local, los mismos ayuntamientos en la zona, en la construcción de un reservorio de agua para esos casos. Un reservorio que puede estar alimentado por cualquier arroyo que tengan en la zona, ¿no? Y claro, y estimular el crecimiento boscoso. Pero lo que está pasando en Santiago Rodríguez, a la línea noroeste, es todo lo contrario. Están perdiendo bosques porque el senador de Santiago Rodríguez está... Antonio Cruz está detutanando todos los bosques. Entonces, lo que produce agua para resolver el problema de la sequía en Santiago Rodríguez, la línea noroeste, lo están destruyendo. Y entonces, ¿dónde es que vamos? Respóndanse ustedes mismos. José de Vares. Gracias, Bruno. Gracias a los tertulianos. Domingo, muchas gracias por... Se perdió el audio ahí de José de Vares. Se le cortó el audio a José de Vares. Y no fui yo. No, está conectado él. Parece que tiene mala señal de internet. Vamos a esperar que pueda reconectarse. Pero en lo que José de Vares se reconecta, yo le voy a hacer una pregunta a usted. O sea, varias preguntas que me tiene muy preocupado. Yo quisiera que usted me dijera algo positivo con relación a lo que está pasando con la minería en República Dominicana, por lo menos. En el Parque Nacional Jaragua, yo estoy viendo que la fábrica de cemento andino está clausurada. Eso es por un lado. Por otro lado, me gustaría saber la real situación de la cobertura boscosa en República Dominicana, porque aquí nosotros debatimos mucho. Entonces, hay unos que dicen que están en un 42, otros en un 37. Nos gustaría saber la realidad de eso. Y también nos gustaría saber qué persona puede ser o qué instituciones pueden ser dolientes de los parques nacionales que hay aquí en República Dominicana, que lo estamos prácticamente desechando. Solamente funcionan aquellos parques nacionales que están dirigidos por la empresa privada. Si usted va al Monumento Natural Cueva de las Maravillas, ahí está el consejo de Pablo Grullón y el Banco Popular, ese está bien. Está bien también lo que es el Monumento Natural 27 Charco de Amajagua, también está bien
lo que es la Reserva Científica de Verano Verde, que es la Fundación Progreso, y otras más. Pero las otras, eso me gustaría que usted lo explicara. Y por último, ¿qué estamos haciendo con, usted mencionó ahorita, los Bajos de Jaina, uno de los lugares más contaminados del mundo? No sé si se ha saneado lo que es la contaminación de plomo que hay en esa zona, porque suena muy desconcertante que un país como el nuestro tenga una zona tan contaminada. Sí, mira, de cemento andino, que tendría que estar operando en Pedernales, bueno, pues está clausurado, no llegó prácticamente ni a operar, o sea, yo sepa, no tuvo mucho tiempo porque, claro, esos problemas esas zancadillas entre empresarios, se encargan de todo eso, ¿no? Porque hay empresarios que le ponen zancadillas a los otros, aprovechan sus conexiones gubernamentales para esas cosas, ¿no? Pero naturalmente, el sitio que se estaba utilizando, y más que nada para la extracción de calizas, era protegido, es parte del Parque Jaragua. Algunas personas nos tildan a los ambientalistas de ser exagerados, de querer protegerlo todo. Sí, eso es así. Nosotros quisiéramos que todo estuviera protegido. ¿Por qué hay que desproteger las cosas? ¿Por qué hay que lanzarse a destruir las cosas? Nosotros creemos que sí, que todo debería estar protegido. Nosotros creemos que cada metro cuadrado de suelo de este país debería estar produciendo, y produciendo bajo protección, porque lo necesitamos. Es más, no, lo necesita la mayoría de los dominicanos, que no somos nosotros. La mayoría de dominicanos son los que faltan por nacer. Esos son la mayoría. Y eso es lo que va a necesitar todo lo que nos estamos destruyendo ahora. Entonces, cuando hablamos de protección, la gente solamente piensa que los protegidos deben ser los parques nacionales. No. Primero que nada, protegidas deberían estar todas las fuentes de agua, todas. Hasta el más mínimo arroyo debería tener protección. Ya no solamente los bosques, sino todos los arroyos. Y junto con los arroyos, todas las riberas de esos arroyos y ríos, ¿no? Y todos los sitios donde cae un chorrito, donde cae agua, donde cae una nube, debería estar protegida también. Los dominicanos y la mayor parte de la gente, en algunas ciudades sí se está manejando eso, se les pierde el agua. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, oye, aquí arranca cuando hay aguacero, y toda esa agua simplemente se va. Entonces, esa agua cae pura, cae pura, limpia, se contamina de que esté en el suelo, se sobrecontamina de que se mete en la alcantarilla y va a parar al mar sin utilización ninguna, sin aprovechamiento ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no estamos operando inteligentemente nuestros recursos. No los estamos operando inteligentemente porque los tenemos ahí y no sabemos qué hacer con ellos, ni estamos manejando. Entonces, el Parque Jaragua tiene una función. No solamente el parque, toda esa región tiene una función muy particular. Hace años se decía, no, esa zona es una zona seca, no hay agua. Bueno, después se demostró totalmente lo contrario. Es de la zona que más agua tiene, porque es agua subterránea. En el 1997, 98, un poquito antes, era 89, cerca de los 90, vino una empresa francesa aquí que se llamaba Aguas de Marsella. Aguas de Marsella es un equipo para la construcción de presas subterráneas. Y el ingeniero José Febrillet y yo en el INDE presentamos a Aguas de Marsella y la posibilidad de que teníamos de zonas de aguas subterráneas pudieran ser represadas. Esas aguas subían y ya teníamos entonces aguas superficiales para toda la zona de Pedernales. Pero alguien vio que eso no le convenía a ellos particularmente y desecharon. Pero Aguas de Marsella fue la que construyó el más grande sistema de aprovechamiento de agua del mundo, que está en Libia.
y lo ordenó construir Muammar Gaddafi. ¿Y dónde debe estar la Gaddafi construyó Libia entero prácticamente. Pero esa fue la obra cumbre mundial del agua. Llevar el agua donde estaba por un enorme canal subterráneo y llevar toda esa agua a Libia. Y, oye, increíble el trabajo. Claro, la gente no quiere, la prensa no le da beneficio a la gente que condenan, ¿no? Como a Muammar Gaddafi. Pero ahí en Pedernales podía hacerse eso, porque tiene mucha agua. El detalle es que empresas de cemento en ese sitio contaminan toda esa agua que está en el subsuelo. Contaminaría todo el agua que está en el subsuelo, en Pedernales, aparte de contaminar el parque que está ahí mismo, o sea, el parque está al lado. Que los parques no tienen dolientes. Los dolientes del parque somos la propia población. Yo como ambientalista ya me harté. Estoy harto de hacer notas de prensa, de hacer denuncias, de protestar desde una computadora. Ya. O sea, el Estado, el gobierno y las empresas ya están protegidas, digamos, ellas, ¿no? Ya tienen una coraza, ya nada de esas cosas les mueve. Y el gobierno tampoco. Las denuncias, ya yo no creo en denuncias, nada por el estilo. Yo creería, por ejemplo, que una población donde hay un problema ya se vaya a la calle y vámonos al pleito directamente con lo que están reventando. Punto. Porque de otra manera ya no hay. Yo, como ambientalista, es lo que le digo, ¿no? O sea, yo no creo ya en... Entonces, claro que los parques, pero los dolientes de los parques somos la propia población, que somos a los que beneficia el agua, por ejemplo, que se produce en todas las zonas de bosque. Nosotros somos los... Entonces, ¿por qué si nosotros somos los verdaderos dolientes no accionamos? Nos lo dejamos al gobierno y exigimos que el gobierno haga. Los gobiernos no van a hacer nada. No les importa. No les importa un carajo realmente lo que pueda pasar en un parque ni por el estilo. Entonces, somos la gente lo que tenemos que asumir. Ahora, yo ya tampoco creo en las leyes, porque no, ya todas estas leyes, ya lo dije desde el principio, y esta constitución, la constitución que es la Carta Magna, ¿no? Que ampara todas estas leyes, es la cosa más corrupta que hay, corrompida y corruptora. Nosotros necesitamos una constitución diferente, nueva, totalmente ambiental, totalmente ligada para la protección de la naturaleza, porque todos los seres vivos dependen de suelos, de agua. Entonces eso es lo que hay que proteger, ¿no? Entonces una constitución para proteger una nación necesita proteger todo el entorno que le permite crecer, estar, vivir desde toda la vida. Entonces yo creería en una constitución así. La Cueva de las Maravillas, primero hacer señalamiento que no está manejada por el Banco Popular. Eso es un error de mucha gente porque cuando se inauguró y se creó el patronato, quien quiso ser y se concedió porque tenía interés en hacer algo con esos años de su vida, fue Alejandro Grullón. Pero Alejandro Grullón no era ni dueño de la Cueva de las Maravillas ni dueño del patronato. El patronato por la Cueva de las Maravillas fungen una cantidad de personas donde está incluida el propio Ministerio de Medio Ambiente, realmente está en ese patronato, ¿no? Y tiene una persona que rige allá, que no es Alejandro Grullón, una persona que rige, preside el patronato, como cualquier patronato, ¿no? Pero como era un nombre tan sonoro, primero, y segundo, como habían unos políticos y empresarios que quieren apoderarse de toda esa zona para desarrollar un proyecto turístico enorme, empezaron a decir que eso había sido manipulado, que el dueño de eso era Alejandro Grullón, y qué sé yo, y que eso que había, esa ley había que reorganizarla porque para proteger la cueva no se necesita tanto espacio. Lo que quieren es cogerse el sitio. Y pueden dejar la entrada de la cueva, pueden dejar como, puede permitir que se quede. Pero su interés, y entre ellos está el propio ministro de Turismo y Felucho Jiménez, su interés era apoderarse de toda esa zona para un proyecto personal de ellos. Entonces, ahí es que está. Entonces, la Cueva de la Maravilla sigue siendo manejada por el Ministerio de Medio Ambiente, pero a través de ese patronato que está ahí. Ahora, si no hubiera sido por ese patronato que creó el propio Fran Moya Pons, que sigue siendo el secretario de ese patronato,
si no hubiera sido por ese patronato, esas cuevas lo hubieran utilizado para nombrar una cantidad de gente, eso estuviera lleno de botellas ahí. Lleno de botellas. Gente nombrada ahí, que no se sabe dónde están, pero están ahí cuidando la Cueva de las Maravillas. La Cueva de las Maravillas, no, aquí va a haber un patronato y se vamos a tener la gente que necesitamos para manejar. Y finalmente, ¿qué se hace con bajos de Jaina? Ustedes tienen que saber que no solamente los bajos, Jaina entero tiene unos niveles de contaminación que no tiene madre. Y lo que pasó allá con el plomo, específicamente en el barrio Paraíso de Dios, que fue lo que yo mencioné, fue lo que catalogó a Jaina como uno de los lugares más contaminados del mundo por ese sitio, y no se ha resuelto el problema. Todavía siguen esas empresas por ahí, siguen contaminando con plomo. El señor José de Bares, A ver ya si, arregló su... si no se frisa ahora. Sí. Domingo, ¿cuál es el aporte de las mineras en la remediación del daño ambiental en la zona de operación? El aporte de las mineras en remediación de daño ambiental solo lo saben ellos, porque ellos dicen que ellos pagan. Ellos le pagan al Estado, ¿no? Ellos le pagan al Estado. Ahora, si nosotros vemos que se está practicando, como normalmente hace la megaminería, un hoyo, un hueco de 2 kilómetros de radio, ¿no? O de diámetro, por medio kilómetro de profundidad. Eso no tiene remediación, eso no tiene remedio. Porque nadie lo va a rellenar otra vez, ni va a tener de nuevo la montaña que estaba ahí, ni el suelo que lo cubría, ni la vegetación que estaba ahí, ni mucho menos las corrientes que bajaban de ahí. Donde llega la minería, principalmente la megaminería, no hay remediación de nada, no hay posibilidad de remediación de nada. Es como a una persona que lo llevan rápidamente, una ambulancia lo lleva a un hospital y atiéndeme a esta persona, pero le falta la cabeza. Bueno, pero no hay nada que hacer. No se puede hacer nada, le falta la cabeza. Eso es la megaminería. No hay posibilidad de remediación ninguna. Y ellos no han podido alegar nada. Bueno, allá tienen un vivero, allá en Barrigón, tienen un vivero con unas cuantas cientos de plantas ahí para ir sembrando. Pero como estoy hablando, si estás cargándote haciendo un hoyo de 2 kilómetros de diámetro y medio kilómetro de profundidad, tú vas a replantar sobre toda esa roca con plantitas y eso. Pero cuando la gente va allá, se lo presenta. Y tiene un estanque con peces. Miren el agua. El agua que dicen los ambientalistas, nosotros estamos contaminando. Miren dónde viven esos peces. Oye, hacer un estanque con peces y tener un techo con plantitas ahí, no le cuesta nada a ellos. Y esa es la remediación que ellos alegan. Esa es la remediación. Señores, no hay posibilidad. Con la megaminería no hay posibilidad de solución ninguna. A los únicos que beneficia a la megaminería es a los propios mineros, o sea, a todas esas empresas, ¿no? Y al gobierno. Porque cuando vamos a Cotuí, la misma gente de Cotuí dicen, ¿por qué no ven el beneficio que tiene Cotuí de Barrick Gold y de Gold Corp? No lo ven realmente. No, que tenemos un sitio y que hay que ser. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que hay? Cotuí sigue siendo pobre. La provincia Sánchez Ramírez sigue siendo la provincia más pobre de este país. Sigue siendo la provincia más pobre. Entonces, el señor... Perdón. Que no hay posibilidad de remediación con la minería. El señor Sixto Peralta. Le estoy abriendo el micrófono. Sixto Peralta. En lo que sí, Sixto... Ok, adelante. Sí, bien. Bueno, la situación es un poco difícil con esas explicaciones que da nuestro profesor Domingo. Uno se pone a pensar, hay problemas, no hay políticas públicas para proteger nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Yo pertenezco a una zona que es San José de las Matas, que tiene 72 campos
de los cuales yo pertenezco a uno, donde yo pequeño veía 6 arroyos. Y ahora que voy, después de 30 años, solamente hay 2 de los 6, porque ya se secaron los otros. Motivo, tumbaron todos los árboles, todas sus riberas, y para sembrar guama y café. Bueno, yo le pregunto a una autoridad ya que por qué permitieron eso, tumbar todos esos árboles. Ellos dicen, bueno, los palos no dan agua, que los árboles no dan agua. Imagínese usted. Pero nadie dice nada. Y pregunto que por qué tumban los pinos despiadadamente, tantos pinos. Me dicen que le dan permiso para 100 pinos y un simple alcalde pedáneo permite, con la corrupción por el medio, que tumben miles con un papel de 100 pinos. Entonces, algo hay que hacer, porque imagínese usted, cuando no hay conciencia en la misma comunidad. Yo salí de allá hace 30 años y tengo una propiedad y le puse hacienda ecológica y pinté todo de verde. Pero tengo enemigos allá, o sea, no quieren saber de mí, porque cuando yo llego allá es lo que estoy hablando de agua y de árboles, no de tumbarlo. No es fácil. ¿Qué usted cree que se puede hacer, Domingo? Bueno, de lo que se puede hacer es de lo que hemos estado hablando acá. O sea, si políticamente no hay una directriz que en términos de nación nos ocupemos de eso, poco puede hacer una persona o 2 personas, ¿no? Ahora, cuando una población local decide enfrentar a las autoridades, entonces ya se está haciendo algo. Han habido situaciones en donde es solamente la reacción popular harta de las cosas la que toma decisiones y hay que oírle. Tenemos un ejemplo ahora mismo, Estados Unidos. Estados Unidos. Mataron un hombre, mataron a una persona y eso ha sido ya la tapa al pomo para que estalle lo que está pasando en los Estados Unidos. La población negra, no solamente la población negra, no, sino una población donde hay blancos y de todos, no, está en las calles. Está en las calles. Y no se va a meter para su casa de pronto, ¿no? Hay mucha gente, disculpe que me desvíe un poco, hay mucha gente que te dice, pero están metiéndose en tiendas, oye, esta gente se han pasado, todos los pobres nos pasamos la vida entera viendo cómo nos restriegan en la cara cantidad de cosas que nosotros no podemos comprar, que no podemos usar, que solamente determinada clase pueden usarla, que son mejores personas que nosotros, por eso, ¿no? O sea, cuando tú puedes desquitarte, tú te desquitas, y eso está pasando allá. Hay un desquite de todo ese enrostramiento. Entonces, tenemos que nosotros esperar en Dominicana que la población decida desquitarse de todo lo que nos han hecho los políticos y los gobiernos en términos ambientales. Yo quisiera que sí. Yo quisiera que decidiéramos definitivamente ya desquitarnos de todo lo que nos han hecho. Pero sí, es la gente la que tiene que decidir. Cuando tú me dices, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es eso, que la gente decide, asuma en su población, en su área, ¿no? Parar esos desmanes. Andrés Ausón. Muchas gracias. Andrés. Sí. Buenas noches, Domingo. Qué gusto verlo después de 20 y pico de años. Usted no se pone viejo. Me tiene que dar el secreto, Domingo. La cueva, el aire de las cuevas. El aire de las cuevas. En una de esas fue que lo conocí, creo que en La Paloma me parece que fue algo así, ¿no? La Paloma, que se llamaba algo así. Bueno, Domingo, yo creo que República Dominicana necesita 150 hombres como usted, igualito. Porque una voz que cante tantas verdades necesita ser oída. Eso es por ahí, y felicitarlo por darnos todo esto que nos ha dado hoy. Domingo,
¿qué tú piensas cuando al principio decías que tenemos unas fallas geológicas en nuestra, eran 14, me recuerdo. Una de ellas hace poco, pues, la de Haití, que fue la que provocó el terremoto, pues se movió. Si la megaminería, como es la Barrick-Gold, como puede ser la misma Falcon Bridge, tocara una de esas fallas, tú sabes que la misma naturaleza mantiene un balance, pero al tú estarle quitando, va a venir un punto donde se va a debilitar. Pudiéramos tener un desastre a niveles geológicos bastante significativo en un momento determinado. Mira, ocurre que las explosiones en minería crean microsismos. No crean un temblor de tierra completo, ¿no? Pero crean microsismos. Aquí en el Pomier, por ejemplo, en San Cristóbal, cada vez que hay una detonación, ¿no? O sea, todo se mueve. En San Cristóbal mismo, en la misma zona del Pomier, hay una microfalla que poco antes del asunto de la pandemia, todavía estaba yo ya en el ministerio, bueno, fue en diciembre, ¿no? Yo tuve que ir al sitio y evaluar porque esa microfalla se estaba separando, ¿no? O sea, una pared, un espejo de falla de la otra se estaba separando y como estuvieron minando al pie, estaba amenazando con derrumbarse hacia esa zona. Por más que yo insistí, no fueron, luego no sé qué habrán hecho. Pero no necesariamente minar va a positivizar, a empujar que se produzca un movimiento sísmico, salvo que sean microsismos, ¿no? Sí, lo que puede ocurrir es que la amplitud de estos huecos, ¿no?, llegue hasta la misma falla y en algún momento en que la falla se mueve, no por consecuencia de la minería, se reciban ahí algunos efectos. Cuando hablamos de falla, hablamos de miles de kilómetros de extensión, de largo, ¿no? Y de una actividad que viene desde hace millones de años. La mayor parte de estas fallas están activas, pero cuando hablo activas no significa que están dispuestas a comenzar a crear sismos, no. Pero crean pequeños sismos o algunas van acumulando energía hasta que llega un momento en que esa energía se dispara, como pasó con la de Haití, con la planta en Gardan, en Haití. Se estuvo acumulando energía hasta un momento en que se disparó. Es lo que puede pasar, lo que está por pasar en la falla que recorre toda el valle del Cibao y que le pasa al norte a esa actividad minera que tenemos ahí. Pero no podemos decir que la minería va a empujar una actividad telúrica o sísmica de esa falla. Eso lo podemos decir. El doctor Berra, de León Berra. Buenas noches a todos los tertulianos. Ingeniero, tengo una preocupación, a ver si me puede aclarar o ayudarnos. ¿Qué pasa con esta comunidad tan próspera como Santiago, que tiene un río tan importante como el Yaque del Norte, el río Yaque del Norte, y no lo hemos utilizado? ¿Y por qué el río Sama en Santo Domingo tampoco ha sido utilizado? ¿Es una política de Estado o qué? Además, nosotros tenemos el Parque Nacional Nalga de Maco, que es que alimenta y lleva el agua a Haití. ¿Por qué nosotros no hemos podido utilizar esas fuentes para poder enriquecernos con ese líquido tan precioso como es el agua? Muchas gracias. Porque no hay una política seria con relación a las aguas. Bueno, el río Yaque, Yaque del Norte, está represado en Tavera, ¿no? O sea, esa es la parte de la utilidad que se le da al Yaque del Norte.
una utilización que a veces resulta catastrófica, porque ustedes recordarán que hubo un momento en que abrieron repentinamente las aguas en Tavera y hubo una inundación en Santiago, un lío tremendo, ¿no? Por una falta de delicadeza en el manejo de esas aguas. Pero es que no hay una... Miren, quizá el principal problema del Yaque del Norte es su contaminación, por eso no se puede utilizar. Yo creo que el Yaque del Norte fue el primer río que yo me bañé cuando me dejaron en mi casa salir a los 13 años. Yo estuve preso en mi casa 13 años porque yo nací asmático, casi muriéndome, y no me dejaban salir a ningún sitio. Y donde la primera vez que me dejaron salir fue a Santiago porque mi familia era de allá y de Jánico. Y me bañé en esas aguas que eran totalmente limpias, en la zona de Baracoa. En esa zona de Baracoa cerca había un aserradero ahí y en esa zona fue que me tocó bañarme. Sin embargo, mucho tiempo después cuando volví, increíble que yo me bañé en esa zona como estaba y en tan poco tiempo ya no sirve. Pero los responsables de eso son los empresarios de Santiago, comenzando con los Bermúdez. La tenería Bermúdez ha sido siempre la principal contaminadora del río Yaque, pero los Bermúdez son dioses en Santiago. Lo que es los Bermúdez y las águilas ibaeñas, nadie se mete con eso en Santiago, ¿no? En eso estamos claros. Entonces, si los grandes empresarios, como ese y muchos otros, ¿no? Les da igual contaminar un río porque son los dueños del país o del pedazo del país donde están. ¿Qué podemos hacer los mortales, los demás mortales? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y es por ahí por donde habría que empezar, a tomar realmente el toro por los cuernos, por más guapo que sea, ¿no? Porque el río ya que puede recuperarse naturalmente. Si se toman las medidas ambientales que deben tomarse, el río ya que se recupera naturalmente, pero no se están tomando esa medida. Igualmente pasa con el río Osama. Ahora, el río Osama tiene la diferencia del Yaque de que el Osama, a la Osama le entra como se dice, el mar, ¿no? O sea, cuando hay marea alta, el Osama se saliniza, es totalmente salobre todas las aguas de ahí. Pero unos 10 kilómetros hacia adentro, ¿no? Ya el agua sí puede utilizarse. Ahora, la utilización de esas aguas demandaría de todo un sistema de bombeo para poder subirla y luego entonces subirla a un reservorio gigantesco y entonces baje por gravedad. Porque recuerden que nosotros estamos en Santo Domingo, estamos en un llano. Nosotros somos el llano costero suroriental y tanto el río Nizao como el río Yubaso, el Nigua, el río Jaina, el río Osama, el río Soco y todo eso, o sea, corren en un llano por una cantidad de kilómetros. No hay donde hacerles una presa. Entonces la inversión sería hacer un gran reservorio alto, ¿no? Todo un gasto, ¿no? Y bombear agua de los Osama en la zona todavía dulce, que no esté contaminada, arriba para que entonces baje por gravedad. Eso es lo que habría que hacerse acá y no sé si habría disposición alguna de eso. Reservar, poder hacer un reservorio de esos ríos garantizaría el agua del Gran Santo Domingo, de Santo Domingo, realmente, básicamente. Y con respecto a la loma Nalga de Maco. Nalga de Maco, que es bastante agredida principalmente en su parte este. Lo que hicieron con esa pobre loma es terrible, porque esa era una loma tan hermosa, totalmente cubierta, ¿no? Era el orgullo de Río Limpio y de Loma de Cabrera, esa loma ahí, ¿no? Pero, naturalmente, le metieron mano y la carbonizaron en su mayor parte, queda un poquito, ¿no? En la parte oeste, que es la que da directamente a Río Limpio. Sin embargo, aunque ya no produce tanta agua, sí hay aguas subterráneas que emergen y se juntan con en el río La Sidra y el río Joca, se juntan por ahí. Pero lo que hay que hacer con Loma Nalga de Maco es lo que tenemos que hacer con todo nuestro territorio, recuperarlo, reforestarlo todo. Y claro, eso no es un proyecto de
de 1 año, de 4 años. Eso es un proyecto que nos puede tomar 60, 70, 90 años, 100 años, pero hay que comenzarlo ya, si no lo vamos a perder todo. Es la única manera que tenemos de volver a recuperar esta isla. Pero para eso, nosotros necesitamos una nueva constitución. Una nueva constitución cuyo centro, tu eje central sea la naturaleza, el ambiente, ¿no? Que eso sea lo primero y en función de eso gire toda la actividad humana aquí en la República Dominicana, y sería una propuesta también para la gente de Haití, ¿no? Que tenga una constitución similar y todos nos sumemos en la recuperación de la isla. Las últimas 2 intervenciones ya, que vamos para 2 horas ya. Omar y después Lucas, y ahí terminamos. Ok, gracias. Buenas noches, Domingo. Pues, En primer lugar, te doy las gracias por edificarnos de la forma en que somos cosas de hacerlo. Nos sentimos muy agradecidos, la verdad. Quiero hacer una observación. Creo que, pues fíjate que nos hemos concentrado más bien en los asuntos, en los puntos grandes. Claro, los puntos que más impactan. Pero hay una parte del país, justamente aquí en Santiago, que ha sido muy golpeada. Es el caso de la cumbre de Puerto Plata. O sea, desde hace mucho tiempo ha habido que la extracción de ámbar. Esto ha hecho que hayan acabado muchas galerías detrás de esa piedra. Lo que para todos es conocido, han habido la presencia de derrumbes y muchos de ellos lo atribuyen a esa parte. Se dice que existe, o sea, que esas montañas, esa cordillera, la septentrional, parte de ella no tiene una buena estratificación. Por lo tanto, esto provoca muchos derrumbes. Corríame tú que tiene conocimiento de eso. Entonces, si encima de eso también se va a socavar lo que es el sostenimiento de esa parte. Bueno, para nadie es un secreto todo lo que ha pasado, los derrumbes que ha habido y todas las cosas que han sucedido. ¿Qué opinión te merece eso? Hay una cosa, y es lo que tenemos que asumir, y siempre voy a estar volviendo a lo de una nueva constitución. La búsqueda de ámbar, por ejemplo. No hay manera de prohibirle a la gente que busque ámbar. Hay ahora mismo un Ministerio de Energía y Minas que promueve la minería en todos sus aspectos, en todas sus ramas, incluyendo la misma minería de calizas que yo le mencioné anteriormente. Si hubiera la posibilidad de minar sitios sin que se afecte posteriormente las mismas capas vegetales, los mismos suelos húmicos y las aguas, eso no sería problema. Pero cuando se ve que determinado tipo de minería afecta el normal desenvolvimiento de la naturaleza o del ecosistema donde se encuentra, entonces simplemente hay que parar. Simplemente hay que detener, parar. Dentro de, qué sé yo, 300, 200, 300 años, se va a tener información de que en nuestra isla hay lo que se llaman tierras raras, que puede ser utilizada para muchísimas otras cosas, como muchas que... Señores, pero por más cosas que tengamos, nosotros no podemos destruir la isla para buscarla. Eso no es posible. Eso no es posible. Por más oro que haya por allí, por más hasta diamante que haya en tal sitio, bueno, pero que no podemos destruir el único sitio que tenemos para vivir. Pasa eso tanto con el oro como con el larimar, como con el ámbar, con todo. Nosotros no podemos reventar la isla por sacar esos minerales y tratar de resolver un problema económico que nunca se va a solucionar de esa manera. Porque nuestros problemas económicos se mantienen ahí, son peores cada vez. Yo los veo peores cada vez, los problemas económicos en nuestro país. Y cuando yo digo que los veo peores cada vez, es que tú necesitas cada vez más dinero para poder solventar tu vida. Entonces eso significa que hay una cosa insoluble, que no se está resolviendo.
En estos días, comentaba yo una persona, ¿no? De la economía en términos generales, que se iba a caer la economía, que para allí y para acá. Gracias a esta pandemia, pude yo volver a comer plátano barahonero. Sí, gracias a la pandemia. Y guineos enormes de allá de Manzanillo. Porque parecería que el plátano barahonero dejó de producirse, no existe. No, lo que pasa es que los grandes y buenos productos de este país se exportan. Y el beneficio de esa exportación no es para la gente, ni siquiera para los que están cosechándolo. Eso que se cosechan, esos plátanos barahonero, cobran como obreros agrícolas que no van a pasar de ser obreros agrícolas y pasar muchísima hambre. Igual como pasa como los proyectos de Manzanillo con los guineos. Los guineos que se exportan son una cosa increíble, ¿no? Y en esa misma tesitura está la utilización de suelos buenos, suelos que producen agua para sembrar aguacates y para exportar aguacates, ¿no? La exportación de aguacates va para una o dos familias, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo mismo que nos pasa con la cuestión de la minería. Dicen, no, que la gente tiene que vivir, sí, la gente tiene que vivir, pero que a costa de que mueran todos los que faltan por nacer o que no nazcan. Nosotros, eso tenemos que ver desde el punto de vista lógico lo que está pasando. Entonces, sí, la minería en las zonas que atentan contra las fuentes de agua, que acaban con los suelos productivos, tiene que ser detenido. Porque estén un grupo de gente que tienen hambre y que no tienen otra cosa de qué vivir, pues eso es mentira. La gente siempre dice esas mentiras, que no tienen otra cosa de qué vivir, ¿no? Lo mismo dicen la gente que atracan, no tienen otra cosa de qué vivir. Bueno, pues, entonces. Lucas. Esa es la situación. Sí. Para terminar, y después Juani. Sí, déjame aprovechar, como decían en el campo, sacarle jugo al ingeniero. Dos preguntas en una, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, totalmente. Sí. ¿Qué usted piensa de la extracción de agregado de las colas de presa tradicionales? Le hace Atillo, Rincón, Tavera, cualquier presa que le venga a la mente, sosteniblemente, si es factible la extracción de agregado para la construcción, para la producción de arena, grava y gravilla. Y la segunda pregunta, ¿qué piensa usted de la construcción de la presa de Madrigal, ahí en Isamaná, donde está el Contén? Si usted está a favor o no de esa construcción, que tiene 50 años hablándose de eso y es una solución crucial al problema de agua de Santo Domingo. Muchas gracias. Mire, la extracción de arena y materiales de las presas es una solución a dos cosas. Primero, a la colmatación de la presa y segundo, a la utilización de materiales que no se van a sacar directamente de los ríos, ¿no? O sea, eso sería una alternativa. Bueno, buena parte de las construcciones que se están haciendo en el sur se utilizan materiales de la presa de Sabanoyegua. Yo estoy junto con Fray José María Guerrero en la Fundación Futuro Cierto, construyendo casas para la gente más pobre de Elías Piña, específicamente en Rancho La Guardia y Hondo Valle. Y los materiales, las arenas que se están utilizando ahí son las que se retiran de la presa de Sabanayegua, ¿no? De manera que a Sabanayegua se le hacen dos favores. Se le sacan los materiales que la colmatan, ¿no? Y rinde un beneficio económico para la gente que vende, qué sé yo, y eso, ¿no? Y además se liberan los ríos que pudieran ser afectados con la extracción de sus materiales. O sea que sí, que es factible y bueno que se utilicen los materiales que se sacan de las presas. En cuanto a la construcción de la presa de Madrigal, que tiene tantos años en ir y venir, personalmente no puedo decirte ni que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo, porque no conozco el estudio de impacto que pueda haberse hecho con relación a esas presas. Ahora, les reitero que ya la construcción de presas es algo que está descontinuado prácticamente en el mundo entero. Algo que está descontinuado, porque es más las pérdidas que los beneficios, ¿no?
Eso es lo que ocurre. Ni siquiera, ni para la producción de energía, ni para la utilización de esa agua. Miren, nosotros tenemos cerca de 40 presas, tenemos en el país. Cerca de 40 presas. Yo me acuerdo perfectamente de cuando en el 67, 68, el presidente Balaguer aseguró que con la construcción de la presa de Taveras se resolvía todo el problema energético del país. Y todo el mundo, pero qué bien que se construya la presa de Taveras. Y después vino la presa de Valdez, la presa de Mao, la presa de... Oye, ha sido de presa está lleno el país. Hay más presas que lo que puede haber en Najayo en este país. Y no se resuelve el problema de la energía, ni siquiera del agua. Entonces, ¿cómo es posible que nos estén vendiendo la misma idea constantemente y haya empresarios constructores que se ganan un dineral y haya empresarios importadores de equipo de hidráulica, de manejo hidráulico, no sé qué cosa, que se ganan un dineral y no se resuelvan nuestros problemas? La última propuesta para resolver el problema de la energía fue lo de Punta Catalina y es un fiasco. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar a creerle permanentemente a esta gente, a los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo digo a toda la gente. Bueno, si ustedes quieren creerle a lo que siempre nos han mentido, pues allá ustedes. Juan Bosch hizo popular un dicho dominicano que dice que el que me engaña una vez, sinvergüenza es, pero si me engaña dos, sinvergüenza yo. Y si usted se va a desengañar 10 veces, pues usted no vale la pena, usted no sirve. Eso es lo que hay. Usted es hermano de Paíno, ¿verdad? Primo segundo de Paíno y de Alfonso, pero ocurre que nosotros al principio éramos hermanos. Les voy a explicar rápidamente. Cuando yo comencé a publicar País Bajo Tierra y una cantidad de cosas, donde Paíno le iba, oye, pero mira lo que puso, lo que escribió tu hermano. Dice, no, ese tipo un duro, oye, era su hermano, ¿no? Muy bien, pero cuando ganó el PLD, ¿no? Que subió a un cargo que yo escribí entonces contra la vaina que estaba haciendo el PLD, pero mira lo que escribió tu hermano. Dice, no, ese no es hermano mío, él no es hermano mío. Y después que se armó un lío terrible, que rompimos todo eso, que iban donde él, a decirle, pero tu hermano está con los ambientalistas. No, que no, él sí, yo no somos nada, no somos nada. En realidad nosotros somos primos segundos porque la madre de él, Nila, era prima de mi madre, que se llamaba Petronila, los dos eran Nila. Y por eso tenemos esa consanguinidad. Tienen el mismo apellido, Abreu Collado. El mismo apellido, así es. Juani. Primos segundos somos. Sí, gracias, Domingo. Excelente. A ustedes. Todo esto va a estar grabado y publicado y le mandamos la copia, el link, para que lo difunda a sus allegados. Juani. Déjame ver. ¿Había alguien más? No, ¿cuántas cuevas tiene la República Dominicana? Estimamos que tenemos 48,000 cavidades estudiables. O sea, ustedes oyen, señores, 48,000 cuevas. Un país de 48,000 y pico kilómetros cuadrados. Precisamente. Increíble. La gente lo entiende más fácil cuando se dice que tenemos una cueva por kilómetro cuadrado. Pero claro, les explicamos que no es que cada kilómetro hay una cueva, sino que hay acumulaciones en sitios. Por ejemplo, en los Haitises. Los Haitises hay 15,000 cuevas. En la Sierra de Bauruco hay hay como 5,000 o 4,000 cuevas y así distribuidas en diferentes sitios. Hay áreas tan cortas como el Pomier, que en 2 kilómetros cuadrados y medio hay 55 cuevas, ¿no? Hay Domingo, zonas como... ¿Están documentadas, Domingo, esas cuevas? Bueno, no todas, es un trabajo de generaciones de hacer. Documentadas tenemos unas 3,000 cavidades. Unas 3,000 cavidades están documentadas y están dentro del Catastro Nacional de Cuevas que estuvimos haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente, que no sé quién lo va a hacer allá. Yo sigo trabajando para ese catastro, pero el ministerio ya no trabaja con cuevas. Bueno, señores, para dar el fin a esta charla, señor Domingo Abreu, para nosotros ha sido un placer que usted estuviera aquí con nosotros. Una charla bastante profesional.
La tertulia se siente orgullosa de tener una persona del grado profesional y humano suyo. Así que en nombre de todos los tertulianos le damos las gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Yo le agradezco a ustedes haber servido de oyentes y de haberse interesado y de haber quedado motivados a que sigamos esta lucha. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches y que Dios le bendiga. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, muchos saludos.